Eh, hola, hola Mateo. Hola Mateo. ¿Qué hubo, profe? ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, bien, ¿cómo te ha ido, hombre? ¿Cómo te Bien. fue cómo va con los ejercicios? Ya, Eso es para terminarlos en grupito, ¿no? O sea, en el grupito que están, pero pues la idea es trabajarlos para que si hay alguna dificultad o alguna cosa lo podamos hacer acá. El que tengan dudas lo hacemos aquí. señor. Entonces, iba a presentar voy a presentar algo del aire comprimido para que tengamos claro algunas cosas. Voy a escribirles acá por el chat. Eh, Profe, sí, señor, yo estoy trabajando solo, ¿no hay problema? no hay problema. Ah, listo, pues gracias. Sí, muchas veces es mejor trabajar solo, pero pues algunas veces, ¿no? Cuando hay algunas dificultades. Entonces, no, por aquí le escribí al chat, vamos a ver cuántos ya hay ahí o si no, para que podamos arrancar. Sí, hay 10 personas, listo. Entonces, Álvaro Mauricio García. Yo, Álvaro Mauricio. Yo, profesor, ¿qué Bien más? o ¿Cómo no. estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, bien o no. Bien, excelente, bendito sea Ah, Dios. bueno, bueno. Brian Izájar Escobar. Brian Izájar. Yo, Buenas noches, Brian. profe, ¿cómo está? ¿Bien o no? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Entonces el que me dijo para trabajar por acá lo de los cilindros y lo del cargador. El ¿Este vos o cargador, no? ¿no? Fue otro man parecido. Sí. No, profe, fue Ramos. Ah, bueno, bueno. Adriancho Ramos, del América. Bueno, está bien. Harold Santiago Suárez. Harold Santiago, hola, Harold Santiago. Buenas noches, profe. ¿Cómo ha ¿Cómo te ha estado? ido? ¿Bien, bien o no? Muy bien, ¿y a ti? No, bien, bien. Aquí preparándome Excelente. para el partido Colombia-Brasil. Ahora en marzo. Uy, sí, va a estar buenísimo. Sí, sí, no, pues ¿Dónde lo vamos a ir a ver? toca pegarle, pues. Por acá hay un sitio, por acá por donde yo vivo, por el Caney. Hay un sitio bacano por ahí, con pantalla grande y todo eso. Y si gana Colombia, pues el hombre regala cerveza. Si pierde Colombia, toca pagarle el doble. Uy, no, bravo. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Juan Sebastián Hernández. Juan Sebastián, Señor, ¿qué más bien o no? bien, señor. Ah, bueno, bueno. Estoy saludándolos por acá. Miguel Eliezer Lamilla. Yo, Miguel Eliezer. Profe, buenas noches. ¿Cómo ha estado, hermano? Bien, bien. Bien, sí, señor, muchas Bueno, gracias. bien y mejorando, ¿no? Sí, señor, así Ah, es. bueno, bueno. Rafael Bedoya Cuellar. Hola, profe, ¿qué más? Bien, bien, ¿o qué? Bien, Bueno, todo bien, profe. entonces, mira, entonces habíamos hablado en la clase anterior, pues, de la parte de los símbolos. Yo tengo acá algo de símbolos en el material que se les dio, pues también hay algo de símbolos. Ustedes deben repasar ese material, ¿cierto? Yo les di el material para que ustedes lo puedan mirar. El hecho es de que, ¿para qué la simbología? Porque yo les puedo presentar un circuito, ¿sí? O sea, por ejemplo, este circuito, ¿sí? O sea, yo le presento este circuito y uno viendo este esquema, uno puede hacer el diagrama, ¿no? El circuito uno lo puede hacer. Uno dibuja el cilindro, dibuja los finales de carrera, que son estos dos, dibuja una válvula 5.2, que es esta, accionada neumáticamente, porque por acá las dos mangueritas azules son las que hacen actuar la válvula. Y tiene una entrada y tiene una salida por acá o otra salida por acá, dependiendo para dónde. Entonces,
y tiene un pulsador inicial que es el que da la orden y la fuente del aire que está acá. Entonces, uno con este esquema, uno puede hacer para eso es la simbología, ¿no? La simbología es para que uno pueda hacer, se hizo con un circuito, ¿sí? Con un circuito se armó esto. La idea es que podamos ir al laboratorio y podamos hacer esto mismo. Este es muy sencillo, sí, este es muy sencillo, pero hay que empezar por los sencillos, sí, hay que empezar por los fáciles y luego vamos avanzando. Entonces, ¿para qué la simbología? Pues saber dibujar el símbolo de un cilindro, saber dibujar una válvula 3-2, un final de carrera es una válvula 3-2. Esta es una válvula 5-2 accionada neumáticamente y aquí hay un pulsador neumático, sí, un pulsador neumático. Entonces, el objetivo de que ustedes deben de mirar la simbología es para ir como practicando, o sea, uno ve el cilindro, lo dibuja en un papelito y uno va, para aprender hay que escribir, si uno no escribe, pues es más difícil así para aprender, de memoria o por hipnosis no se aprende, sino que hay que estar ahí en la juega. Entonces, esa simbología es para ustedes. Yo tengo más simbología acá, pero esta simbología es muy compleja y muy larga y muy pesada. Sí, entonces, no sé si esta niña quiere que yo le mande a Linda, le mando esto, pero esto, yo sé que esto, mira, tiene 11, todas estas son unas diapositivas que tiene. Entonces, no sé si eso lo soporte. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 104, o sea, esto es demasiado pesado, esto no viaja ya ni por internet. El día que nos veamos y que traiga una USB, yo se lo copio. Sí, pero pues esto, mira, 140 imágenes porque es demasiado amplio. Entonces yo les di, en el texto está una simbología que es esta, que es sencilla y es más cortica, ¿no? Como un cilindro diferencial doble efecto, cilindro de posición media, ¿sí? Cilindro con amortiguación, o sea, aquí está todo, sí, está todo pues más fácil, ¿no? O sea, mucho más fácil, entonces mejor trabajar en base a esto que trabajar en base a, no trabajar en base a eso que es otro material, porque aquí está un motor neumático, un motor hidráulico doble sentido, sí, o sea, están las válvulas, aquí están los cilindros de simple efecto, cómo se representa, el de doble efecto, aquí están, sí, entonces es mejor trabajar con esto y practicar, aquí están las válvulas, en la otra imagen están las formas como accionan las válvulas. Entonces, esta parte les toca a ustedes, pues, o sea, practicar, ¿no? Porque si no, pues, o sea, es más difícil. Aquí está lo otro, que están las otras válvulas y están otros accesorios. Mira, cómo actúan, ¿no? Todo esto es el mecanismo como actúan. Entonces, ellas pueden actuar, la válvula puede actuar manualmente. Aquí está. Presurizado hidráulico, presurizado neumático. Entonces, si le entra la señal neumática a la válvula para accionar, va a llevar esto, en el final del cuadrito, lleva esto que le entra el aire por un lado. ¿Sí? Entonces, pues luego vamos a ver unos esquemas y se van viendo, pero quiero que ustedes sepan que todo esto es la forma como actúan las válvulas. ¿Sí? Con rodillo, con resorte, elástico, neumático, hidráulico, con pilotaje neumático. Sí, o sea, eléctrico. Acá hay bobina, accionamiento electromagnético. Está el símbolo de una bobinita que va pegada al cuadrito. Va pegada al cuadrito de acá. Entonces, esta parte pues le toca a ustedes repasarla, ¿no? O sea, mirarla y repasarla. Válvula de bloqueo antirretorno, esto, lo que va acá. Entonces, cuando nosotros estemos viendo eso, ya nosotros ya vamos a entender un poquito mejor. Aquí hay una válvula que llama la válvula o la válvula OR, ¿sí? En inglés, OR, que significa que la señal puede entrar de derecha a izquierda y sube por acá, ¿sí? Voy a rayar aquí que esta válvula es muy conocida y es muy útil. El fluido va a salir por aquí. Entonces el fluido entraría por aquí y sale por acá cuando el fluido viene por este lado. Cuando el fluido viene por el otro lado, ¿sí? O sea, cuando el fluido viene por acá, entonces se empuja esta bolita y la tira para el otro lado. Entonces el fluido entraría por aquí y subiría. O sea que es una válvula OR o una válvula OR.
¿sí? O una válvula OR, que significa que puede funcionar por un lado o por el otro, ¿sí? O sea, la señal usted la puede mandar por aquí y él funciona. La manda por acá y él funciona. Haga de cuenta que usted está llamando a un ascensor. Entonces, usted está en un piso, manda la señal por acá y funciona. Si está en otro piso, manda la señal por acá y también funciona. Entonces, esta es una válvula muy conocida que llama la válvula OR. Acá hay una válvula de escape rápido también que la vamos a ver. Y la idea es que podamos ir al laboratorio y la podamos ver físicamente y la podamos hacer funcionar, ¿no? O sea, la vamos a instalar. Entonces, esto es lo que les quería pues mostrar esta parte, recordarles que esto está ahí y que ustedes lo deben revisar, ¿sí? O sea, porque esta partecita pues ya. Entonces, el aire como tal tiene un mundo, hay que prepararlo, ¿no? El aire como tal, ya dijimos que el aire se compone de una mezcla. Esa mezcla es oxígeno, nitrógeno y CO2, y también hay una polución, hay vapor de agua, hay helio, hay hidrógeno en menor cantidad, pero sí lo va a ver. La composición del aire, ahí está en el material también, ya lo habíamos dicho. El aire, pues hay que hacerle un tratamiento antes de utilizarlo. Entonces veamos cómo se prepara el aire. Vamos a ver este videito. Voy a cambiar aquí la presentación un momentico para que entre el video mejor, ¿sí? Le doy compartir y le voy a dar acá mejor optimizar video para que se vea el videito mejor. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Vuelvo aquí. Veamos este video. Preparación del aire comprimido. Además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. Esta sección muestra los intrincados recorridos del aire típicos de los componentes neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y rácores. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar. Contiene el elemento filtrante, vaso de condensados con purga, regulador de presión y lubricador. Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido, el filtro también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe vaciarse y limpiarse regularmente. El elemento filtrante también debería reemplazarse cuando esté recubierto de suciedad difícil de limpiar, como las partículas de óxido. La presión del aire en la red de distribución normalmente es más elevada que la presión utilizada en los circuitos de las máquinas. Algunos sistemas neumáticos utilizan componentes que exigen lubricación. El lubricador de la unidad de mantenimiento añade una neblina de aceite al aire comprimido. Pero, atención, no debe utilizarse aceite en las aplicaciones que exijan condiciones sanitarias. Bueno, entonces ahí pudimos observar algo muy sencillo, sí, o sea, sobre la parte de la preparación del aire. Sabemos que el aire tiene suciedad, el aire tiene humedad, entonces eso toca eliminarlo, ¿sí? Toca eliminar la suciedad y la humedad. Entonces, se dijo que hay una unidad de mantenimiento y esa unidad de mantenimiento se compone de un filtro que va a retener las impurezas. Hay un vaso que recoge la humedad, sí, un exceso de humedad por un proceso de densidad, ¿no? O sea, entra el aire, pasa por un filtro y la parte más densa, que es el agua, se queda en la parte de abajo, ¿sí? O sea, se precipita y el aire sale por encima. El regulador de presión para que podamos tener la presión que necesitamos, de acuerdo a porque hay unos aparaticos que no se les puede meter mucha presión, entonces hay que trabajar con la presión que no daña algunos elementos. Y el lubricador es para lubricar algunas piezas móviles. Si yo estoy manejando un motorcito, un motor neumático, ese motor necesita que tenga el aire, lleve algo de lubricante para que el motor no se dañe, para que el rodamiento esté como
como lubricado, como el rodamiento esté lubricado y dure más. Eh, Algunos elementos, o sea, no se les puede colocar lubricador porque pues, si son elementos electrónicos, pues el aire lo puede dañar. Si es el aire para odontología, ese aire para odontología no puede llevar aceite porque pues ese olor le entra a uno en la boca y uno mismo siente uno siente una sensación porque el aceite tiene un olor fuerte. Entonces, el aire tiene mucha humedad. Esa humedad hay que retirársela, pues hay que retirársela. En algunos casos el filtrico que se coloca ahí no es suficiente no es suficiente para retirar la humedad. Sí, o sea, porque él es pequeño. Entonces veamos aquí se puede ver una unidad de mantenimiento. Entonces el aire baja por esta tubería azul. ¿Sí? ¿Todos me están escuchando bien? Hola. Sí, profesor, lo escuchamos. Sí, profe. Bueno, entonces por el tubo azul, estos tubos de hoy en día son son un material, ya no son galvanizados. Cualquier persona dirá que eso es plástico, pero eso son unas aleaciones especiales. Y esa tubería es cara, ¿sí? O sea, pero como la pueden ver, pues es un material que es una mezcla entre PVC y polietileno y lleva otras cosas que hacen que la tubería sea un poco flexible, que no se parta y también que no se oxide y que sea liviana. Entonces todas esas cosas han hecho que se vaya modificando. Entonces este elemento que hay acá es una unidad de mantenimiento, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver un poquito más de cerca. Esta unidad de mantenimiento tiene acá un filtro, aquí dice Air Filter, o sea, aquí se va a filtrar de suciedad y una parte de humedad queda en la parte de abajo. Esto se va llenando y uno lo puede drenar por acá, por la parte de abajo. Tiene una valvulita que uno la presiona y bota el agua, porque si uno deja que eso se llene de agua, pues el agua nuevamente se vuelve a ir al sistema. Entonces aquí se retiene una parte de la humedad. Acá tiene un manómetro que nos indica la presión, ¿sí? O sea, normalmente ahí van a ver dos presiones. Una, la presión que está aquí antes del regulador y otra presión que está después del regulador. O sea, el regulador recibe una presión, digamos 90 psi y él puede sacar 50 psi para acá, después de un regulador que hay acá. Sí, entonces acá hay un regulador. Aquí está, en la parte de abajo. Esto es una perilla, la parte negrita de acá es una perilla. Ya luego yo les muestro uno físicamente. Una perilla que uno a medida que la va metiendo, la va girando a la derecha, ella va entrando. Como si estuviera cerrando, pero ella hace lo contrario, ella abre, porque está hundiendo un diafragma para que pase más. Entonces, a medida que uno la va girando a la derecha, ella dando más paso de aire, más presión. ¿Sí? Y aquí está el lubricador. Aquí dice lubricator, aquí. Sí, lubricador, aquí está la referencia. Entonces, esto es lo que llama una unidad de mantenimiento. Filtro filtro para impurezas y para retirar humedad. Regulador para regular la presión y lubricador. Esto aquí se ve físicamente, pero esto tiene un símbolo. Sí, cuando vamos a hacer un diagrama, hay que hacer el diagrama de un símbolo. Sí, entonces hay como dos símbolos, uno cuadradito, sí, o sea, uno cuadradito y otro, vámonos aquí, así. Sí, señor. Profe, Sí, contame. pues para aportarle algo allí, pues que uno nota que hay una falencia, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando la gente pide una unidad de mantenimiento, normalmente no tiene en cuenta los FMs. Usted puede tener una unidad de mantenimiento de media pulgada, ¿cierto? Para Sí, 150 FMs y puede tener una unidad de mantenimiento también de media pulgada para 96 FMs, ¿sí? sí, Entonces, en el mercado se encuentran cosas muy baratas y la gente no tiene en cuenta eso. sí, Entonces, hay que tener en sí, cuenta esa parte porque pues es lo que demanda el equipo que va a trabajar en llavería con la unidad de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso hay que sí. tener en cuenta que son los FMs que van a pasar por esa unidad. Bueno, entonces para ampliar un poquito, porque de pronto alguno no sabe qué es CFM. CFM es el símbolo
o sea, las iniciales de una palabra que dice cubic feet minutes, o sea, pies cúbicos por minuto, es un caudal. Sí, pies cúbicos por minuto es un caudal o un flujo. Entonces, lo que está diciendo el compañero ahí, ampliando haciendo el comentario, es que hay que tener en cuenta el caudal que está circulando, ¿sí? Y eso es muy lógico porque un filtro, si hay mucho caudal, el filtro tiene que ser más grande, ¿sí? Eso es lógico, ¿no? Usted ve el filtro del aceite de un carro pequeñito y ve el filtro del aceite de un carro grande, pues lógicamente que los tamaños son proporcionales al tamaño del vehículo. Bueno, entonces, esto pues les estoy mostrando lo que hace la unidad de mantenimiento, ¿sí? Bueno, esa unidad de mantenimiento, pues, retiene un poco de humedad, pero hay otra humedad que hay veces es muy incómoda, ¿sí? Entonces hay que hacer otro proceso para retener. Vamos a mostrarles aquí esta imagen. Aquí hay otro regulador de presión y aquí hay una especie de un lubricador, ¿sí? O sea, un lubricador y un regulador. Esta es la perilla la cual uno va girando para que aumente la presión o disminuya. Y aquí uno se va dando cuenta en cuánto va quedando la presión que está saliendo, ¿sí? Entonces es un regulador. Entonces les comentaba que la humedad está presente en el aire. Entonces cuando un tubo baja, por ejemplo este tubo, uno le ve unas gotas acá. No es que el tubo esté roto, no. Es que está pasando un fluido frío por allá adentro. Al pasar un fluido frío, como el aire que hay alrededor, ese aire tiene una humedad y al chocar contra una superficie fría, pues esa humedad que tiene el aire se condensa. Sí, se condensa. Haga de cuenta que saquemos una cerveza fría de la nevera o del congelador, la pone en la mesa y al momentico está mojada la mesa alrededor de la botella o del envase, porque la humedad va chocando y va condensando. Por eso hoy en día se le pone una servilleta a la botella, al envase o al vaso, porque tiene una bebida fría para que no se humedezca y no se resbale. Entonces, esta humedad muchas veces hay que retirarla, ¿sí? Hay que retirar esa humedad porque esa humedad es molesta. En los equipos de aire acondicionado, los equipos, ellos recogen humedad del aire, porque al enfriar el aire alcanza la temperatura de punto de rocío y esa temperatura hace que la humedad se condense. Entonces les voy a mostrar este videito que lo tomé por allá un día de un equipo de aire acondicionado que nosotros le hacemos mantenimiento. Entonces tomé para que veamos la cantidad de agua del aire acondicionado. Sí, o sea, es bastante, ¿no? Que el equipo es grande. El agua que bota el aire acondicionado. Entonces, si es un equipo grande de aire acondicionado, pues va a botar más cantidad de humedad, más cantidad de agua. Esa humedad, pues, esa agua se pierde, ¿no? La que botan los aire acondicionados, pues nadie le para bolas, casi nadie le para bolas. O sea, yo sí recojo el agua de los aires de mi casa y me gusta porque, pues, uno ahorra plata, ¿no? Además, esa agua no tiene cloro y no tiene minerales, entonces esa agua sirve para algunas aplicaciones. Algunos dicen que para echarle a las baterías también puede servir, ¿sí? Y también para algunas plantas que se manchan. Entonces, esta humedad toca retirarla, ¿sí? Esta humedad toca retirarla porque hay unos casos donde esa humedad, como vimos en el videito inicial, esa humedad produce oxidación de algunas partes internas. Si la tubería es galvanizada, pues también la va a oxidar. Todavía por ahí se ven sistemas con tubería galvanizada. La oxida. Y algunas partes, algunas válvulas, algunas cosas que tengan elementos ferrosos, pues se van a oxidar. Entonces la unidad de mantenimiento retiene agua, retiene humedad y retiene impurezas, ¿sí? O sea, para que no viajen en el sistema. Algunos casos críticos, los sistemas llevan un secador de aire, ¿sí? O sea, un secador de aire. El secador de aire es un elemento adicional, ¿sí? Adicional, que va
a través del sistema, ¿sí? O sea, aquí podemos ver un sistema, un secador, aquí dice Solair. Este aparatico que se ve acá cuadrado es un secador de aire. El aire entra por una tubería, entra al sistema, se enfría. Al enfriarse en un sistema de refrigeración que hay acá, la humedad que lleva el aire se condensa y él la está botando por una manguerita por acá. Por acá hay una manguerita de drenaje. Entonces, eso lleva una valvulita que va temporizada. Entonces, cada minuto ella abre por 2 segundos, por 3 segundos para expulsar la humedad y vuelve y se cierra. Sí, esa valvulita va ahí y cumple la función de estar evacuando. Entonces, esto es un secador de aire. Aquí en este material y en el material que yo les proporcioné, que me imagino que todos lo tienen ahorita, creo que hay una persona que es nueva, porque habíamos 12 más 1 y ahorita creo que hay 13 más 1, o sea, 14. O sea que hay una persona que es nueva, ahorita pues hablamos con él a ver si tiene este material, si él viene con ustedes o él viene recogiendo algo, ¿no? Entonces recogiendo materias. Entonces, pues aquí me debe estar escuchando la persona de la que estoy hablando, ¿no? Bueno, entonces, mira, este es el secador. En estos días pues le hicimos un trabajo a un secador. Se le hizo un mantenimiento a esto. Este es el secadorcito de aire. La entrada es de 1 pulgada, aquí dice Solair, ¿sí? Solair es pues la marca y él pues tiene una capacidad, aquí dice, trabaja entre 100 y 150 PSI. Es un sistema que trae un sistema de refrigeración donde pues aquí dice que trabaja con un refrigerante 22, que es de 5 vatios, acá un ventilador, y el compresor dice que marca 6 RLA, que es un Rod Loads Ampere, o sea, es el amperaje del rotor bloqueado, sí, o sea, habla del voltaje, 230 voltios, un HP. Eso es las condiciones de ese enfriador. Un secador de aire. Este secador pues se le cambiaron unos piloticos, ¿cierto? Se le hicieron unas cosas, un mantenimiento, unos manómetros y él tenía un problema. El problema que él tenía era que no estaba desaguando, ¿sí? O sea, él tenía, por acá es el drenaje, acá lleva un filtro de una malla que hay que estarlo lavando, desarmándolo y uno lo lava la mallita y vuelve y lo pone ahí. Y esta válvula tenía un problema, no drenaba bien, entonces la humedad se quedaba porque ella no estaba botando. Esta válvulita, pues ya la averiguamos, costó como 1.100.000. Toda la válvula solenoide, porque tiene un módulo acá, módulo temporizado. Este módulito temporizado hace que la válvula, uno la calibra y ella dé paso permanente. Aquí se ve la referencia de la válvula, o sea, todo lo que se hizo, ¿no? Para que esto funcionara. Aquí le metieron una unidad un condensador de aire acondicionado para reparar alguno que se dañó en algún momento, un secador de aire. Él funciona parecido a un aire acondicionado. Este de acá pues lo instalaron mal, lo metieron allá adentro, pero él bota el aire por la parte de arriba y ahí está sellado arriba, o sea que no tiene como aquí. Velo, acá está adentro. Y acá tiene una tapa, o sea que el aire caliente lo tira contra esta tapa y pega y vuelve y lo retoma por los lados, porque él toma por los lados. Está mal instalado, ¿no? Aquí hay un aparatico que nos marca, otro filtro que nos marca la humedad, y aquí hay otra válvula, mira, aquí se alcanza a ver la válvulita que tiene el módulo, esta que está acá abajo. Entonces, estas válvulitas vienen, aquí la válvula solenoide está pegada a este depósito que hay acá donde va quedando el agua, la humedad va quedando acá. Entonces hay dos formas, una que tenga un tanque con un flotador que cuando llegue a un nivel el flotador se levanta y deja salir el agua con aire. Y apenas se acaba el agua, el flotador baja y se cierra.
O se les pone esta valvulita que trae un módulo electrónico que hace que él cada momentico esté abriendo para que nadie tenga que ir a estar botando el agua que produce el secador. Entonces, este modulito hace que cada minuto él abra la válvula por 2 segundos y está drenando el poquito de agua que hay ahí siempre. Sí, y esa agua pues va a un sifón por ahí, se pierde a un sifón. Entonces, pues eso era lo que le quería mostrar sobre el secador, un secador de aire. Aquí se ven que tiene dos LEDs, dos lucecitas, y acá tiene para on y para off. Sí, o sea que uno lo puede modificar en los tiempos. Sí, el tiempo acá, girando esta perillita, puedo aumentar el tiempo que va a estar apagado. Y el tiempo que va a estar pues dejando pasar el agua. Entonces uno puede entrar a regular eso. Sí, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces ya saben que es un secador de aire. ¿Para qué hay que secar? ¿Para qué se seca, no? Se seca para retirar la humedad. Él tiene un intercambiador. Aquí se puede apreciar el secador como tal. Sí. El secador tiene un intercambiador. Aquí está. Entonces por esta tubería de 1,5 pulgadas entra el aire y sale por la otra. ¿Sí? Y por el otro lado entra el sistema de refrigeración para hacer el intercambio. Esto es de aluminio especial y la humedad va quedando acá en la parte de abajo, en esta botella que hay por acá, que está aislada, porque como el agua, cuando se enfría, el agua baja fría. Entonces por eso se aísla. Y aquí hay una llave manual, está el filtro y está la válvula aquí, la valvulita solenoide con temporizador, para que dejes pasar por esta manguerita que hay acá, va a dar el agua. El agua que se va depositando ahí va dando paso allá. Entonces ya saben para qué es un secador de aire, ¿sí o no? Entonces yo voy a apuntar aquí para hacer un sondeo. Entonces ya luego les voy a preguntar, el secador de aire, pues ¿para qué sirve el secador? Pues sirve para retirar la humedad del aire. Porque en algunos casos, no siempre va a llevar secador, ¿no? No siempre. Algunos casos donde el aire se requiere seco. Entonces hay que colocar este aparato, que esto tiene unos costos. Sí, unos costos altos. Si esta mera válvula vale 1.100.000. Esta. Porque tiene este módulo electrónico acá y ella es de bronce y es de buena marca, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver. Eso tiene un compresor, o sea, lo mismo que un sistema de aire acondicionado. Sí, o sea, lo mismo. Entonces, produce agua y el agua se bota. Esa agua se pierde. Pues, o sea, en este caso, en las empresas no le paran bolas a eso. Lo que interesa es que el aire salga seco. Sí, básicamente. Entonces, pues, quería compartirles esa parte. El aire tiene humedad, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno, y tiene helio, y tiene otros componentes, ¿sí? Es agua que botan los sistemas de aire acondicionado, pues casi siempre se pierde, ¿sí? Eso va a dar un sifón y nadie se da cuenta de eso, pero esa agua puede servir. Los israelitas construyeron una máquina que produce agua. Es esta. Parece un dispensador de agua tradicional, pero no tiene ninguna fuente del líquido cerca. ¿Sí se ve La bien máquina ahí? crea el agua a partir del aire, un recurso disponible sin restricciones. Si uno mira un aire acondicionado, prácticamente ve cómo gotea agua cuando el motor trabaja. Es un concepto muy similar. Lo que la máquina hace es introducir el aire que está en el ambiente, ya sea un ambiente abierto o cerrado, la pasa por un proceso de intercambiador de calor, el cual enfría el aire hasta el punto de condensación, y ahí es cuando el aire se vuelve en agua. Y el agua ya transformada pasa por un proceso de filtrado físico, químico y biológico para luego aumentar minerales. La máquina fue creada en Israel. Produce 900 litros de agua potable al día. Únicamente necesita electricidad. Es la primera vez en la historia de la tecnología de agua que tenemos una tecnología de agua
sin agua. No tenemos fuente de agua. Es difícil entender cuando se dice, pero es una tecnología de agua sin fuente de agua, solo aire. Siempre y cuando hay aire, hay agua. La máquina de gran tamaño permitiría abastecer escuelas, hospitales y residenciales. La empresa israelí trabaja en una más pequeña para uso en casas y centros de trabajo. Bueno, entonces ya pueden ver que, o sea, los israelitas han sufrido mucho por cuestión del agua, ¿no? O sea, ellos les tocó hacer un proceso, porque eso era un desierto, Israel es un desierto, y ellos tienen muchos sembrados en este momentico. Sí, o sea, ellos han producido agua, han instalado máquinas desalinizadoras, porque ellos tienen el mar, entonces para poderle sacar, extraer la sal y poder purificarla. Y en este momento están produciendo las maquinitas para colegios, para hospitales, para sitios, que es un sistema como de aire acondicionado, pero pues un sistema ya con otra técnica, ¿no? O sea, pero trabaja con el mismo principio. Entonces, sí, quería mostrarles eso, quería que supieran que eso está, que hay muchas cosas por hacer, ¿no? O sea, ellos hacen, nosotros también podemos hacer muchas cosas. Entonces, simplemente tenemos es que desarrollar la imaginación y la creatividad, pues ya existe. Entonces, esa humedad se puede cuantificar, ¿sí? La humedad se puede cuantificar. ¿Cómo se cuantifica la humedad? Pues mira, acá hay un ejercicio como a base de información, ¿no? A base de información, dice, ¿por qué es importante secar el aire? Dice, vamos, un ejemplo real para comprender, en una planta se manejan los siguientes valores promedio. El caudal aspirado, como decía el compañero ahora ya, hablaba de CFM, se pueden hablar de CFM, o sea, pies cúbicos por minuto, o se puede hablar de metro cúbico hora. Sí, son dos unidades, una del sistema internacional y la CFM es el del sistema inglés, pero es lo mismo, estamos hablando del mismo caudal aspirado. 1000 metros cúbicos hora, tiempo de trabajo 16 horas. La humedad relativa es una variable que es medible. En toda parte se puede medir, ¿no? Yo tengo allá un termohigrómetro. El termohigrómetro mide la temperatura y mide la humedad. Pero yo lo tengo allá arriba en el Carmen porque por allá el clima es bastante chévere. Sí, o sea, ya 19 grados, 20 grados y la humedad relativa pues es baja. Entonces, la humedad relativa para Cali está aproximadamente en 75%. La cantidad de humedad relativa se da en porcentajes, ¿sí? Porque es un cociente de la cantidad de humedad que hay en el momento comparado con la cantidad de humedad total que podría tener ese mismo volumen de aire. Entonces, eso se da en porcentaje. Temperatura ambiente 25 grados, ¿sí? O sea, para este caso, pues digamos que sea, pues, un sitio fresco. Entonces, dice, cálculo del agua contenida en 1 metro cúbico, gráfico de saturación o carta psicométrica. Entro con 25 grados centígrados y 70% humedad relativa y obtengo un valor de la cantidad de humedad. Dice, contenido de humedad o humedad absoluta. Esa carta psicométrica es esta carta. Yo no sé si ustedes alguna vez la han llegado a ver. Esa carta pues la manejamos nosotros mucho, o sea, y aprovecho acá, pues, o sea, si me dicen 25 grados, pues yo lo busco acá, ¿sí? Vengo y lo busco acá. Dejémoslo aquí así, con este color, que este color se ve. 25 grados, entonces dice 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 sería por aquí y vengo acá y subo hasta encontrar los 70, ¿sí? Aquí ya encontré la curva que dice 70%. 70% es la humedad relativa, porque la humedad relativa viene así. Aquí dice 90, aquí dice 50, aquí dice 30%, que la componen todas estas franjas que vienen por acá. Todas estas líneas
hacen parte de la humedad relativa. Entonces nosotros estamos acá en esta de acá, 70 aquí. Y lo que se hace es que se proyecta, ¿sí? Se proyecta esto se proyecta, vamos a buscar un color se proyecta hacia la derecha para encontrar el valor, para encontrar aquí un valor donde dice una escala de humedad, cantidad de humedad, ¿sí? O sea, rango de humedad en gramos. Y de aquí sacamos el valor que nos están diciendo allá. Si fuera 27 y 70, pues daría 15.5, ¿sí? Pero como acá dijimos ahora 25, entonces eso nos da como 13 y pico por acá, ¿sí? 12, 13, uno interpola aquí y busca ese valor de ahí. Entonces, volvemos al ejemplo acá, era que para que supieran de dónde sale eso. Entonces dice acá que entramos a la carta y obtenemos ese valor. Mostrémoslo nuevamente aquí. O sea, con estas dos variables, 25 y 70% de humedad relativa, se va a la carta psicométrica y encontramos un valor a la derecha que dice que por cada metro cúbico de aire tiene 16.6 gramos sobre metro cúbico, que es el contenido de humedad. Entonces, para el cálculo de total del agua, decimos que el volumen total en metros cúbicos, en este caso son estos 1000 que están entrando, 1000 multiplicado por, dice que va a funcionar 16 horas. Acá en el ejercicio dice 16 horas. Entonces, eso en metros cúbicos por 16 horas por 5. Sí, o sea, por 5 días. Porque el ejercicio me está diciendo que aquí dice calcular la cantidad de agua incorporada en 5 días en una instalación. Entonces son 1000 metros cúbicos por 16 horas al día por 5 días. Entonces eso me da un valor de 80.000 metros cúbicos, que los multiplico por la cantidad de humedad que tiene un metro cúbico y me dice que eso da 1.328.000 gramos. Sí, 1.328.000 gramos. Como ese número es grande porque está en gramos, pues yo sé que yo lo llevo a kilogramos, entonces le quito 3 ceros. Sí, o sea, lo divido por 1000, le quito 3 ceros, entonces me daría 1.328 kilogramos o litros. Sí, entonces de esta manera uno puede determinar la cantidad de humedad que tiene el aire, pero hay que saber las condiciones de cómo está entrando el aire para poder ir a la, sí, para poder ir a la carta. Pues no sé si tengan alguna pregunta, o sea, pues eso es más que todo a base de información, ¿no? O sea, eso no, para que ustedes sepan por cómo se hace, cómo se calcula. El secador de aire hay que calcularlo, claro. Eso se calcula de acuerdo al diámetro de la tubería y todo. Sí, John Jairo Valencia Tascom entró y se volvió a ir. No le gustó la explicación de la cantidad de agua. Hola, profe. No. Ah, bueno. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, claro. Te escucho. No me he ido, estaba con el celular y prendí el computador y ahora estoy desde el computador, pero he estado en toda la clase. Listo, hermano. Bueno, mijo. Entonces, si hay si alguien quiere hacer pues algún comentario, alguna moción, con mucho gusto, ¿cierto? Pueden ir interviniendo. El que quiera contar su anécdota, pues de una vez, el que tenga alguna experiencia en algo, pues también lo compartimos acá, ¿no? Yo les estoy compartiendo a base de mi experiencia, porque yo llevo muchos años en esto, entonces, pues también o sea, aparte de que nos metamos en números, porque tenemos que hacer el taller, ahora entramos a ver otro taller y miramos que si hubo alguna dificultad con el taller anterior. Esos conceptos tenemos que verlos, esos conceptos aplican para el primer corte de parcial. Sí, o sea, tenemos que hacer los ejercicios, de los ejercicios sale el parcial, de lo que hayamos visto hasta ahí. Entonces hay que tratar de entenderlo, son sencillos. Si hay alguna dificultad, yo les hago uno acá en el tablero, que ya compré unos marcadores. Entonces,
hacemos uno acá y para que vean que eso es fácil. Por ahora, Profe, pues, ¿cuáles en la ejercicios? playa. sí, contame. ¿Cuáles ejercicios? Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿El taller que nos dejó? Sí, sí. Ah, Por eso, estamos haciendo el ya. taller, ¿cierto? Estamos haciendo el taller Sí. número 1. Entonces, en la clase anterior, hay una persona que está nueva, que ahorita pues voy a tratar de ubicarlo, porque habíamos 3 y ahora entró uno que ya hay 14 personas. Sí, entonces, esa persona pues de pronto no tiene ese taller. Entonces tenemos que darle el taller, darle el material, porque no sé si él, eh, como recién se incorporó, pues de pronto se ha perdido algo. Yo trato de repetir siempre y empatar una clase o sea, tomando de lo anterior, ¿no? Por eso tomé lo del anterior, que fue la simbología, para que nuevamente recordáramos esa simbología. Ustedes deben de estudiarla, de repasarla, o sea, hacer el dibujito de lo más sencillo, o sea, practicar cómo es un cilindro de simple efecto, cómo se dibuja el símbolo cómo es el símbolo de un motor neumático, de una válvula 4.2, una válvula 3.2. En el transcurso que vamos avanzando, pues vamos viendo combinado ejercicios y vamos viéndolo, sí, o sea, para que, para que tengamos para que tengamos como una buena base de lo que estamos viendo y para que también la clase sea un poquito más dinámica, sí, para que no meternos en una sola cosa. Por eso les digo, el que quiera opinar, opina y tal, y de aquí bienvenido. Bueno, entonces aquí se puede apreciar como un compresor de aire. Este compresor de aire, aquí le observamos, sí, aquí alcanzamos a observar que el tanque tiene dos salidas, dos válvulas. O sea que él puede alimentar 2 sitios, por decir algo, ¿no? O sea, alimentaría 2 sitios. O sea, aquí tenemos una y tenemos otra que hay acá. Esta de acá va directamente al sistema, ¿sí? O sea, esta va a una red. Por aquí se ve la manguera, vamos a seguirla. Por aquí sube la manguera y se conecta aquí. Entonces, del compresor, del depósito sale y se conecta acá. Y ya toda esta red queda con aire a una presión determinada. Si la presión que va a suministrar acá pues ya es una presión fija, pues supongamos 90 psi por decir algo. Ya para la salida de los martillos, de las herramientas, ya hay que colocarle el regulador, ¿sí? Entonces, este tanque pues tiene su motor, o sea, este compresor tiene su motor eléctrico, es movido por una correa, ¿sí? Es movido por una correa, es el medio de transmisión por una correa que mueve el cabezote del compresor y tiene una guarda de protección para evitar que alguna camisa de trabajo se enrede o algo, ¿no? Para que no vaya a haber un accidente. Entonces, motor eléctrico tiene el cabezote del compresor que no se alcanza a ver aquí, luego lo vemos en otra imagen, y tiene pues, aquí hay un control de presión. Este control de presión o presóstato, ¿sí? O un presóstato, se lo pregunté la otra vez, ¿cómo llama el elemento que controla la presión? Un control de presión o un presóstato que él controla para que él, digamos, se apague a 100 y vuelva y arranque a 60. Cuando vuelva a bajar a 60 o a 50, él tiene un tornillo acá y uno lo puede graduar para que prenda y apague automáticamente. Cuando la presión se baja, digamos a 40, 50, ¡prum!, vuelve y arranca. Y cuando llega a 90 o a 100, vuelve y apaga. Si no hay gasto del aire, pues él va a durar apagado. Si hay mucho gasto, pues él vuelve y arranca rápidamente. Y tiene acá un manómetro, ¿sí? O sea, acá tiene un manómetro. Este elemento, como pueden ver aquí se ve una tubería de cobre con un espiralcito, ¿sí? Cuando la tubería viene de por allá de un tanque, ella siempre se le debe hacer una espiral. Sí, eso se llama cola de marrano, ¿sí? O sea, hablando pues en el vulgo se conoce como la cola de marrano, para que la presión del aire tenga un poquito de fuelle de amortiguación y no se vaya a partir por vibración. Listo. Entonces, los depósitos pueden ser verticales, ¿sí? O sea,
Los depósitos del aire pueden ser verticales, pueden ser horizontales. Sí, eso depende pues del modelo, del diseño. Verticales ocupan menos espacio, sí, así como está acá. Entonces, acá está el motor, está el cabezote y está aquí la válvula reguladora de presión y está también el control de presión. Aquí vemos otro tanque vertical para El almacenar mantenimiento es un aire. poquito más difícil, ¿no, profe? El mantenimiento, pues por lo que queda encaramado ahí al compresor, ¿no? Por la Sí, altura, hoy día por el tema sí, de la altura. sí, tiene sus, o sea, tiene su ventaja que no ocupa mucho espacio, pero pues sí. Este es un tanque o un depósito periférico. O sea, el compresor, como es el que hace ruido, se coloca bien lejos por allá en un cuarto y el tanque se coloca por acá para que nos suministre a la planta. Sí, esto lo tomamos allí en Parmalat, un día que fuimos a una visita ahí por Jumbo. Estos otros sí las he tomado acá de Macro, por allá, que venden estos compresorcitos. Acá, compresor depósito horizontal. Estos tienen acá abajo tiene un drenaje por aquí en la parte de abajo con una valvulita. Para que una persona experta en mantenimiento, cada 8 días, pues, vaya y le drene, ¿no? Si depende de la cantidad, si trabaja todos los días, pues, hay que drenarle el agua. Si el agua se le deja ahí, él vuelve y la arrastra y se la lleva en el sistema. Entonces hay que estarlo botando. El compresor, acá tenemos un cabezote y luego vamos a ver compresores. Un cabezote en B. Tiene pistón acá y pistón acá. Y acá se le ve una mirilla. Sí, una mirilla o una especie de un visor. Sí, una mirilla o un visor que permite, esta que hay acá, permite uno visualizar el nivel del aceite. Si uno no le ve aceite, no se puede prender porque pues se daña. Esto cada rato se dañan es por eso, porque se les va acabando, tienen una fuga por ahí y va perdiendo aceite y luego ya queda sin aceite y entonces se daña. Aquí vemos un manómetro, o sea, este es un manómetro de la presión del tanque. Y acá hay un manómetro que está a la salida del regulador. El regulador, entonces ya va a dar otra presión diferente. Uno va regulando esta perilla roja, entonces nos va a dar acá una presión diferente de manejo. Aquí vemos, este ya lo habíamos visto, el reguladorcito. Aquí vemos, ¿qué es esto? Una bomba. Esta bomba es de un sistemita que por allá hay, sistema de secado, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí pues les comparto pues la parte de la cantidad de humedad, ¿no? Tengo un compresor de los compresores que no llevan aceite es mira, no tiene, o sea, el motor va acoplado en forma directa. Y los otros llevan una correa como un sistema de transmisión. Entonces, el motor eléctrico transmite la energía por medio de la correa al compresor. Pero este es un compresor que es compresores de secos, o sea, no llevan aceite como para odontología, mejor dicho. Para Profe, ¿qué odontología, ventaja tiene ese motor? ¿cómo es? ¿Qué ventaja tiene ese compresor? Este compresores son compresores que trabajan con un diafragma. Sí, o sea, un diafragma. El diafragma, vos sabés que eso es como un material de neopreno o un material, sí, que es elástico y que, pues, se dilata y se contrae. Y eso hace que bombee el aire. Entonces, no bota aceite, no deja olor para el caso de odontología o para el caso que esté manejando algunas herramientas electrónicas que no pueda llevar aceite y también poca humedad. Entonces se manejan pero son más costosos, ¿no? O sea, es mucho más costoso ese sistema. Profe, y la cuestión del mantenimiento de ese compresor, ¿qué tal es? También es un poquito más complejo, pues ya pues, o sea, hay ya personal capacitado. El que trabaja con compresores, pues ya uno se va metiendo por las líneas y le toca estudiar el catálogo de esto. En el catálogo, Ya. pues se explican algunas cosas sencillas que se deben de tener en cuenta para que la vida útil se aumente, básicamente. Ok, ¿Sí? gracias. Entonces, es eso.
Bueno, entonces voy a hacer un sondeíto, pues para llamar a lista. Sí, para llamar a lista. ¿Y no tenés información de los de tornillo? Ahí vimos solo pistón, ¿no? Sí, es que todavía no, Tornillo. o sea, todavía no podemos entrar a los compresores, ¿me entiendes? Porque llevamos como una secuencia. La secuencia nos la da Festo, o sea, Festo me va diciendo el orden y en ese orden pues no hemos entrado a compresores todavía. Estamos en el proceso de purificación, de tratamiento del aire y estamos viendo los conceptos y los fundamentos de la hidráulica, ¿sí? O sea, el tratamiento del aire, vimos la densidad, vimos la presión, ¿sí? Entonces, nos falta ver, vimos la presión, pues, hidrostática. También hay que tener en cuenta la densidad, nos involucra mucho lo que es la parte de la flotación y el hundimiento, ¿sí? Flotación y hundimiento. Entonces, cuando un cuerpo flota y cuando un cuerpo se hunde, ¿sí? O sea, porque pues densidad es igual a masa sobre volumen. Si la masa se aumenta, pues lógicamente que la densidad va a aumentar, porque la masa está multiplicando. Entonces, los submarinos flotan y también se hunden, pero ellos trabajan con un sistema de unas bombas. Ellos tienen unos tanques para llenarlos de agua cuando se quiere hundir. Entonces toman la misma agua del mar y la bombean. Entonces al llenarse de agua, pues lógicamente queda más pesado y se profundiza. Si quiero subir, pues las mismas bombas cogen el agua y la sacan ahí mismo al mismo mar adentro, pues, y lo ponen más liviano. Entonces juegan con eso. Se juega con esa parte de la densidad. Vimos que la densidad, pues, la densidad del mar tiene una ligera variación, ¿sí? Una ligera variación porque, pues, depende del mar. Hay unos mares que son más salados, otros son menos salados. Por eso en las tablas vienen unos valores que, pues, varían un poquito, ¿no? Entre 1030, 1035, 1040, más o menos, pues, en ese sentido, ¿sí? Entonces veamos un video que tengo aquí sencillo de el empuje que tiene que ver con la densidad. Entonces, veamos esto a ver cómo nos va. Algunos cuerpos, al colocarlos sobre la superficie de un líquido, se hunden, mientras que otros, por el contrario, flotan. Debido a su peso, los cuerpos tienden a sumergirse. A su vez, los líquidos ejercen sobre los cuerpos una fuerza hacia arriba que recibe el nombre de empuje. Una concreción de este fenómeno es el principio enunciado por el filósofo griego Arquímedes. Todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Según este principio, los cuerpos que flotan tienen una densidad menor que la del líquido, mientras que los cuerpos que quedan sumergidos tienen una densidad mayor que la del líquido. Este principio explica por qué un mismo barco con la misma masa se hunde más o menos según la densidad del agua en que se encuentra, densidad que depende de las variables salinidad y temperatura. Bueno, entonces ya vimos ahí que lo que dijo Arquímedes, ¿sí? Dice que pues existe una fuerza de empuje, o sea, todo cuerpo que se sumerge va a recibir una fuerza de empuje que tiende a hacerlo flotar. De ahí es importante, pues, tener en cuenta que existe algo que llama el peso aparente. Cuando yo tengo un objeto y o sea, el objeto puede pesar 10 kilos. Yo lo sumerjo en un líquido, digamos agua, y lo puedo pesar, ¿no? O sea, lo tengo agarradito y lo estoy pesando. Dentro del líquido, él va a pesar menos de los 10 kilos. ¿Por qué? Porque existe la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es una fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso del fluido desplazado, ¿sí?
fluido desalojado. Un día que vimos un video, pues un tipo ahí, el man haciendo la demostración, él se sumerge en un líquido y todo el tanque está lleno y todo el líquido que se riega lo pesan, ¿sí? Lo recoge otro ahí, lo pesan y pesan igual al peso de la persona que se introdujo ahí. Sí, básicamente pues así es como se entiende mejor esta parte del empuje, ¿sí? Que es una fuerza que existe allí. Vamos entonces a ver ahorita, vamos a ver el material que tenemos, que estamos siguiendo, a ver qué inquietud hay sobre estos y para continuar, ¿sí? O sea, el sondedito ahora lo hacemos antes de ir al break de 2 minuticos. Eso es sencillo. Bueno, estos son los ejercicios que quedaron. Estos ejercicios ustedes los deben entregar, se apuntan en una hojita, me los entregan bien y así sea, me los mandan al correo o me los mandan al WhatsApp, ¿sí? Yo les di mi número celular a unos, pues hay veces pues por el WhatsApp es más fácil que por el internet, porque la gente de pronto no tiene internet, pero WhatsApp sí tiene. Entonces uno así lo toma bien la foto, bien bonita, pues no. Hay gente que toma la foto de noche y la luz, la sombra del celular queda tapando, o sea, queda una sombra de un cuadrado ahí. Entonces hay que tomarla bien para poder uno entenderlo, porque si yo no entiendo bien el ejercicio, pues no lo veo bien, pues yo no lo entiendo, entonces no lo puedo calificar. Listo, entonces bueno, acá habían unos ejercicios donde aplicábamos pues algo sencillo, ¿no? La presión, aplicamos la ley de la hidrostática, ¿sí? Entonces dijimos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Esto lo dijo Blaise Pascal, ¿sí? Y aquí se determinó, pues se descubrió el gato hidráulico. El gato hidráulico por las áreas, las fuerzas y la presión. También existe la otra fórmula. Cambiémonos el color aquí, pongámosle. También existe otra que dice que la presión, bueno, mejor aquí, que la presión es igual. Borremos esto ya porque listo. Entonces nuevamente voy a copiar aquí. Entonces dijimos que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? O sea, esta es la ley de la hidrostática, que el peso específico, espérate que este símbolo me quedó muy feo aquí. Bueno, el peso específico, voy a dibujarlo con otro color acá. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Y también podemos aplicar esta otra fórmula que dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Fuerza sobre el área. Listo, entonces de ahí arrancamos y utilizando esas formulitas también dijimos que la densidad, ¿sí? Que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La masa sobre el volumen. También dijimos que la fuerza, para obtener una fuerza, eso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, si nos dan un valor en kilogramos, eso es una masa, ¿sí? Entonces, tenemos que convertirla a fuerza.
Entonces, con todas estas formulitas podemos utilizarlas y conociendo dos variables, pues hallamos la tercera. ¿Listo? Bueno, entonces ahora hablamos del principio de Arquímedes, que les acabé de mostrar el videíto ahí. Dice, todo cuerpo en contacto con un líquido en equilibrio experimenta una fuerza vertical llamada empuje, dirigida de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desplazado. O sea que el empuje, ¿sí? El empuje, que es una fuerza, ¿sí? El empuje, que es una fuerza, es igual, aquí está, el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. ¿Sí? Densidad por gravedad por volumen. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Pues dijimos que el empuje es una fuerza, porque algo que está empujando a que el cuerpo no penetre en el agua, entonces dijimos que es igual a la masa por la gravedad. ¿Y qué es la masa? Como la densidad es igual a la masa sobre el volumen, entonces despejamos de aquí la masa y decimos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces cuando la reemplazamos aquí, si yo reemplazo la masa esta de acá, entonces me va a quedar que la fuerza es igual a la masa. ¿Qué es la masa? Densidad por volumen, aquí está. Densidad por volumen. Multiplicado por la gravedad que está acá, ¿verdad? Multiplicado por la gravedad. Y ahí sale esta formulita. Densidad por gravedad por volumen o densidad por volumen por gravedad es lo mismo. Dice, estas relaciones podemos encontrar el empuje mediante esa expresión. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí está lo mismo que le estaba explicando allá ahorita. Acá hay un ejercicio, un ejemplo donde nos muestran, ¿sí? Que hay un cuerpo. Ese cuerpo se va a sumergir. Vamos a sumergir ese cuerpo en, aquí está. Este cuerpo se sumerge y entonces el cuerpo tiene un peso. El peso viene hacia abajo, o sea, un peso que nos está haciendo la fuerza hacia abajo, pero existe el empuje, que eso es la otra fuerza que estamos hablando, y esa fuerza va hacia arriba. Entonces, aquí va a haber una medida de peso aparente. Entonces, el cuerpo que pesaba, por decir algo, 10 kilogramos que les dije ahora, ya ahorita aquí va a dar 9.7 por decir algo, ¿no? 9.8 kilogramos por decir algún número. 9.8 me va a marcar aquí, y aquí él afuera marcaba 10 kilogramos. ¿Sí? Afuera en el aire. Entonces, ¿eso por qué? Porque existe el empuje. Por lo tanto, el peso aparente va a ser la medida del peso real. El peso real, pongámosle aquí así, peso real menos el empuje. Eso es lo que es peso aparente. ¿Sí? Eso es lo que es peso aparente. Pongámosle aquí así. Peso aparente. Bueno. Peso aparente, entonces sería eso. ¿Qué es peso aparente? Pues es el peso real menos el empuje. Aquí. Entonces aquí lo podemos apreciar. Entonces acá dice, teóricamente dice, se conoce como peso aparente a la fuerza resultante dirigida hacia abajo, que proviene de la diferencia entre el peso y el empuje. Sí, pero aquí está más clarito acá, más sencillito así. Entonces, para saber si un cuerpo flota, ¿sí? Para saber si un cuerpo flota es necesario conocer su peso específico, que es igual a su peso dividido por el volumen. O sea, el peso específico
como tal. Entonces rayemos otra vez aquí, pequeño. Entonces el peso específico es igual a, ahí dice, peso específico que es igual al peso dividido por su volumen. O sea que aquí sería peso sobre volumen. Sobre el volumen del mismo, ¿no? Entonces, el peso específico del agua es un valor fijo. No se puede, pues hay que, cuando se trabaja para el caso del agua, que es igual, el peso específico es igual a la masa por la gravedad. Perdón, densidad por gravedad es que eso. Densidad por gravedad. Entonces, densidad por gravedad. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua? Del agua dulce. Entonces, digamos, aquí es peso específico del agua. Vamos a H2O. Entonces, esto es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicado por la gravedad, que es 9 puntos. Aquí si no podemos trabajar con 10, sino para este caso tenemos que trabajar con 9.81 porque es un dato del agua constante. Metro segundo cuadrado. Entonces, este sería el peso específico del agua, que sería 9810. ¿Sí? O sea, si multiplicamos eso, pues simplemente vamos a obtener 9810. 9810. Y las unidades, entonces, vamos a coger aquí así. Las unidades serían kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Eso es Newton. Sobre metro cúbico que está ahí. Metro cúbico. Este es el peso específico del agua. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ahí uno sabe cómo, sabe sacar el peso específico. Profe, Sí, de algún es un peso elemento. específico, ¿cierto? Sí, peso específico, sí. Entonces, si usted conoce la densidad, ya la multiplica por la gravedad y listo. O sea que usted no... Pero ese es el peso del líquido, ¿cierto? De un líquido, Sí. un fluido. Esta es la densidad del Ya. del agua dulce. La densidad del agua dulce y la gravedad va a afectar, es una constante. Sí, la gravedad es... Sí, entonces... Eso del fluido. Sí, eso está ahí, eso está ahí escrito también, ¿no? Todo eso está por acá, mira. Por acá está todo Profe, esto. está en el documento, ¿cierto? Que me enviaste. ¿Cómo? Sí, mira, todo eso está aquí. Mira, yo también lo copié por acá, bien explicadito, fuerza igual a masa por gravedad. Listo, entonces dice, si el peso es mayor que el empuje, o sea que W, que es el peso, es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. ¿Sí? Claro, porque el peso es mayor, pues que el empuje, pues el cuerpo se hunde. Es decir, que el peso específico del cuerpo es mayor al del líquido. Entonces, para que ustedes sepan, porque después vamos a preguntar por ahí, hay un cuestionario donde pregunta todo esto. Sí, o sea, si W es mayor que E, o sea, se hunde el cuerpo. Si el Profe, peso... Sí. ¿y si se equilibra? Por eso, ya vamos ¿Los acá, dos mira. pesos son iguales? Sí, míralo acá está, bueno. Si W igual a E, si el peso es igual al empuje, el cuerpo no se hunde ni va a emerger. Es decir, que el peso específico del cuerpo es igual al del líquido. Entonces, ¿qué pasa? O sea, entra la mitad del cuerpo al agua, pero la otra mitad queda flotando. Si no queda, o sea, no queda encima, sino que queda, o sea, el agua cubre la mitad del cuerpo y el cuerpo entra en la mitad del agua. Pues estamos hablando pues de que sea agua en ese caso. Entonces, si W, o sea, el peso es igual al empuje, entonces el cuerpo ni se hunde ni emerge, ¿sí? Pero si el peso es menor que el empuje,
O sea que W es menor que E, pues el cuerpo flota, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, por ahí, ¿qué día yo les mostré una piecita como de icopor, un material? Entonces uno la puede meter en agua y ya va a flotar porque si uno haya la densidad de... En las tablas están las densidades de todos los productos. Usted busca icopor, entonces ahí está. El icopor creo que no figura como icopor, sino que tiene como otro nombre. Sí, otro nombre. Así como usted busca PVC. PVC usted no lo encuentra. Poliestireno. Sí, poliestireno, el icopor, ¿no? Sí, entonces lo busca como poliestireno. ¿Qué significa PVC? Alguno que sea bien pillín. PVC, Sí. polivinil clorado. Bueno, está muy cerquita. Cloruro de polivinilo, ¿no? O sea, Lo mismo. sí, bueno, lo mismo, pero un poquito volteado. ¿Listo? Mejor. Bueno, entonces, eso significa FDM. PVC. ¿Y qué significa CBY? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo, sí o no? Ah, bueno, sí, hay que estar en la juega ahí porque, sí, ¿cómo voy yo? Esa es la de los políticos, ¿no? Cualquier contratico ahí, bueno, el CBY, hermano, porque pues, bueno, entonces no hablemos de política porque de pronto nos da rabia, hermano. Entonces, aquí habla sobre la hidrostática, pues acá hay una presión, mira, internamente hay una presión. La presión atmosférica siempre va a estar influyendo. Los manómetros, normalmente el manómetro no te va a marcar, te marca 0. El manómetro no tiene en cuenta la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, algunas veces se requiere tenerla en cuenta, otras veces no. Si le dicen una presión manométrica, pues la manométrica no tiene en cuenta, ya marca solamente la presión positiva. Pero si le dicen que es una presión absoluta, entonces sí tiene que tener en cuenta la presión atmosférica. Entonces usted en las tablas encuentra presión absoluta y presión manométrica. Por eso yo al principio cuando le mostré el material por allá decía PSIG. PSIG, pues Pound Square Inch Gauss, que es la manométrica, y PSIA, sí, de absoluta. Entonces aquí esta sería una presión absoluta. Aquí están los símbolos. P1, presión absoluta. H, altura debajo de la superficie. Aquí está. Entonces, presión absoluta es igual a la presión atmosférica que está acá, más la presión manométrica, ¿sí? Entonces, aquí está copiado, pues, aquí está copiado en letricas, aquí. Vamos a darle más pequeño a esto, aquí. Entonces, eso es lo que es la presión. La presión atmosférica es un valor ya estándar, ¿sí? O sea, a nivel del mar son 14.7 PSI. En Cali ya no son 14.7, sí, es un poquito menos. Entre más abajo hay más presión, porque la presión es las capas de la atmósfera. Entonces, entre más abajo hay más capas de la atmósfera. Sí, entonces, aquí en Cali hay menos presión, en Bogotá hay menos presión que aquí. Entonces dice, presión atmosférica es igual, o sea, presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica es igual a al peso específico por la altura, ¿sí? Y el peso específico sabemos que es densidad por gravedad por altura, ¿sí? O sea, esto ya lo sabemos allí. Ve, entonces, ¿cómo pasa el tiempo, sí o no? Vamos a ver un sondeíto ahí y... Profe, venga, sí. esa presión atmosférica, ese peso, ¿cuál sería? ¿El peso? ¿El peso de la gravedad? ¿La No, aceleración? no, la presión atmosférica es una presión que es el peso de las capas de la atmósfera. No la vemos, pero la sentimos, o sea, sí, o sea, es el peso de las capas de la atmósfera, es algo que ya está, que nosotros no lo podemos ver, pero que existe. Sí, o sea, si a una persona la metieran en una botella, y le hicieran vacío a la botella, o sea, le sacaran el aire a la botella, la persona va a flotar dentro de la botella, porque no hay presión. Entonces uno convive con la presión y se mueve con la presión.
Entonces ya no la estamos viendo, pero sabemos que son 14.7 PSI, o son 100.000 pascales, o son 760 torricelli, o bueno, todas las escalas que yo les mostré que están por ahí, sí, o sea, todas esas escalas de presión. Todas estas equivalencias que están acá son la presión atmosférica. Usted puede decir la presión atmosférica es igual a una atmósfera, está bien. Puede decir que la presión atmosférica es igual a 1.013 bares, es correcto. Puede decir que 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es correcto. PSI 14.696, que ya siempre se aproximó a 7, 14.7. 760 milímetros de mercurio, pulgadas de mercurio 29, todas estas equivalencias pueden ser, sí, o sea, todas son válidas. Entonces, bueno, voy a hacer un sondadito para tener la asistencia, ¿vale? ¿Les parece bien? Antes de que se acabe la noche, ¿sí o no? Se me perdió, hermano. Se me perdió, no lo vamos a poder hacer. ¿Y si llama lista, profe? No, pues el sondeíto es de 2 minutos, eso no demora nada. Es una preguntita ahí como para, pues como para la asistencia más que todo, pues. Pero es que yo lo tenía por acá, Mati, yo lo busco aquí en carpeta de sondeos. Aquí está, bueno, entonces es este que dice abrir. Listo, entonces por favor contesten esta preguntita que es muy sencillita, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo? Espérate que no se ha acabado el tiempo. Entonces no sé si alguno esté pensando todavía por ahí. Démosle tiempo. Es que hay veces que hay que darle un minuto de más porque hay veces eso corre antes que la gente se pueda conectar o se pueda no sé quién. Entonces miremos que, pues, si estamos o si no, pues, si no estamos, por lo menos para que quede entendido, ¿no? De qué es lo que más respiramos nosotros, porque aparentemente, pues, se cree una cosa, pero pues uno se deja creer a veces por lo que dice la gente, pero pues no es así. Listo, entonces se terminó el sondeo, entonces vamos a ver los resultados. Dice así, pues lo que más respiramos nosotros es nitrógeno, ¿sí o no? Nitrógeno, porque dijimos que el 78% de nitrógeno, yo lo dije ahorita. Juan Sebastián Hernández
Dice que oxígeno, el único que está respirando más oxígeno. Juan Sebastián Hernández, la respuesta es A, ¿cierto? Oxígeno, nitrógeno, perdón. Entonces, nitrógeno 78% y oxígeno el 21%. ¿Listo? Bueno, entonces, pues esto es como también me interesa es como la asistencia. Juan Sebastián Chávez, Mateo, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falta una persona que ya tocará colocarle, pues tocará colocarle la falta por ahí. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana, Dios mediante, ¿sí? Bueno, nos vemos, Gracias, profe. nos vemos mañana, pues, o sea, ya como dice el dicho, lo bueno no dura, ¿no? Cierre ya. Listo, muchachos, lo bueno no dura. Pues. Lo bueno no dura, ¿no?